El artículo 26 del Código Penal establece algunas circunstancias en las que una persona puede actuar en defensa propia de un tercero, encuadrando dentro de lo que es la justificación de la conducta. Nosotros entendemos que es necesario darle el respaldo, no solo político, sino también jurídico a la Policía Nacional, para que actúe en cumplimiento de la Constitución y de la ley, dentro de la misma y no más allá de esta. Entendemos además que la crítica que se ha hecho es improcedente, en el sentido que se confunden conceptos, se confunde la presunción de inocencia con la presunción de legítima defensa. La presunción de inocencia es una cuestión que tiene raíz constitucional, por lo tanto el proyecto del senador Lacalle Pou no va en esa dirección, sino en establecer una presunción simple, esto es relativa y por ende reversible, de legítima defensa, en favor de aquel funcionario policial que utiliza recursos letales, generando algún tipo de daño, para, reitero, darle la certeza necesaria en el momento de utilizar la fuerza legítima de la cual está investido, sin que esto legitime para nada un exceso, en la medida en que es una presunción simple, relativa, reversible. Para nosotros es una cuestión clave, que ha tenido además una muy buena acogida dentro de los funcionarios policiales y en particular ha sido aceptada por el sindicato policial. Por lo tanto, eso habla de una sintonía con la fuerza policial que comparte y que entiende esta propuesta, y lo que se ha hecho de descalificarla, pretendiendo que es introducir una especie de gatillo fácil, es algo que no tiene fundamento porque no condice con el alcance del texto, tal cual está planteado. Charles. Sí, nosotros para nada compartimos esa medida. Nosotros consideramos que eso es ir al gatillo fácil, es una medida peligrosísima. Nosotros consideramos que el policía que actúa bien, actúa amparado por el derecho, actúa amparado por la ley de procedimientos policial, por la ley orgánica policial. Nosotros tenemos una policía profesional y eso realmente es algo que hay que destacarlo. El problema del gatillo fácil no está en Uruguay, está así en otros lugares de nuestro continente. Y es una medida que no es necesaria. En el correr de este año, por lo menos, existieron 25 delincuentes que fueron abatidos por la policía en procedimientos y los policías no tuvieron ningún inconveniente. Eso te muestra que el régimen jurídico aplicable, si el policía actúa bien, la ley lo respalda. Realmente consideramos que es una medida que es muy peligrosa y que va en conjunto con otras medidas, ¿no? Porque no es solo para la policía que están proponiendo esta medida de la legítima defensa presunta. Están proponiendo para la prefectura, para los trabajadores de la actividad privada, están proponiendo también la ampliación de la legítima defensa para el medio rural y consideramos que todos son medidas peligrosas. No es necesario cambiar la norma, las personas que actúan amparadas y que actúan conforme a derecho no van a tener ningún inconveniente. Y realmente, como te dije al principio, es una medida que es peligrosa. La policía uruguaya es una policía muy profesional, que si actúa conforme a lo que marcan los parámetros de la ley, no tendrá ningún inconveniente. Y Álvaro, tu minuto de réplica acá. El gatillo fácil efectivamente existe y lo tienen hoy los delincuentes que están día a día ejecutando trabajadores. El funcionario policial hoy no tiene respaldo del Ministerio del Interior y esta medida va en la dirección de proveerle ese respaldo. Y se trata de una medida típica para enfrentar una crisis como nunca ha existido en la historia de este país. Por lo tanto, hay que entenderla en ese contexto. Una emergencia se enfrenta con la autoridad del Estado, pero sobre todo con medidas que claramente puedan hacer variar la situación. ¿Charles? El tuyo, Charles. El respaldo del Ministerio del Interior, el respaldo del Poder Ejecutivo a los funcionarios policiales como nunca se dio en estos años, en todo lo que tiene que ver con la reforma policial que se hizo con el reconocimiento salarial, así que eso no es cierto. En cuanto a... y es una medida que no es necesaria, y realmente es una medida que es muy peligrosa y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de aplicar este tipo de medidas. Nosotros reconocemos que tenemos problemas, pero no estamos en un estado de guerra como propone Álvaro Garcés y los asesores del Partido Nacional. Una breve... el respaldo que invoca Charles no es lo que nos dicen los funcionarios en todo el país, al contrario. Así lo han señalado a lo largo y ancho del país, y además no veo cómo se puede hablar de respaldo a los funcionarios policiales cuando hay 1.200 policías, es decir, por lo menos 1.200 familias que viven en asentamientos junto con delincuentes en zonas rojas, es decir, que el respaldo que se invoca no condice con la realidad. El tema es que los que asesoran a Álvaro Garcés y asesoran al Partido Nacional son los denominados nostálgicos, que no están de acuerdo con estas reformas que se hicieron en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, porque le sacó poder para
Le sacó poder porque ellos realmente no les sirve que existan sistemas de información, no les sirve que existan protocolos de trabajo, y eso es así. En cuanto al respaldo, un policía cuando ingresó el Frente Amplio en el año 2005 ganaba 5.000 pesos. Hoy el sueldo más bajo de la Policía Nacional son 38.000 pesos. El respaldo existió no solamente del Poder Ejecutivo, sino que existió de todo el Estado uruguayo. Todo pasa, los cuarteles del invierno que se inundan.